Apaga la luz, sube un poco el volumen y deja que la imaginación te lleve a un muelle de guerra. Es 1943 en Filadelfia. El astillero naval es una ciudad dentro de la ciudad con grúas que chirrían día y noche, con chispas que vuelan de los cascos y con jóvenes que han aprendido a obedecer con los dientes apretados porque el Atlántico no perdona. En ese paisaje aparece un destructor escolta recién salido de fábrica, compacto, con líneas tensas, hecho para cazar submarinos. Se llama USS Eldridge, de 173. La leyenda lo recuerda por otra cosa. No por las comboyas a través del océano, no por sus cañones, sino por algo que suena a ciencia adelantada a su tiempo. Invisibilidad, teletransporte. Un experimento que supuestamente lo envolvió en una niebla verde, lo borró de la vista y lo arrojó durante unos minutos a otro puerto. Y, según la parte más oscura del cuento, devolvió a bordo a una tripulación rota, con hombres fusionados al metal y mentes que no volvieron a encajar. Hoy vamos a caminar esta historia con calma, como quien recorre una cubierta a oscuras. Vamos a contarla como se contaría junto a un ojo de buey en plena guardia de madrugada. Y al mismo tiempo, vamos a mirar detrás del telón, porque las leyendas se vuelven más interesantes cuando no les pedimos obediencia, sino sentido. Primero conviene escuchar el contexto, porque la guerra siempre hace de marco y de argumento. En el 43, el temor central de la Marina estadounidense eran los U-boats alemanes. Sus campos magnéticos activaban minas, sus torpedos enseñaban humildad a quien se creía intocable, y el mar era un tablero donde el error se pagaba con vidas y con convoyes hundidos. La palabra invisibilidad no nació en un laboratorio secreto. Nació en el deseo de pasar desapercibidos ante detectores, minas y periscopios. Ya existía una técnica real y comprobada para un tipo de invisibilidad modesta. Se llamaba desmagnetización o degaussing. Consistía en envolver el casco con bobinas y hacer circular corriente para neutralizar la firma magnética de la nave. Menos magnetismo significaba menos probabilidad de detonar minas. Eso no desaparecía un barco del ojo humano ni de un radar en expansión acelerada, pero sí lo borraba de un tipo de amenaza. En ese caldo de cultivo, no extraña que nacieran rumores sobre pruebas más ambiciosas. La versión popular comienza con un experimento pequeño a mitad de año. Un puerto, un muelle, unas bobinas más grandes de lo habitual, generadores rechinando, un zumbido agudo que atraviesa el pecho. El Eldridge enciende un sistema que supuestamente distorsiona su campo, no ya magnético, sino algo más profundo, elástico, como si un mantel invisible se arrugara bajo la quilla. Los testigos que la leyenda convoca hablan de una neblina, de un resplandor verdoso, de bordes que se vuelven borrosos. Durante unos segundos el barco parece desenfocado en un mundo que todavía no usaba esa palabra. Luego, la imagen regresa. Quienes cuentan esta escena añaden efectos secundarios: náuseas, desorientación, dolores de cabeza, un mareo que no se parecía a los de siempre. Si uno quiere creer, ahí tiene la primera prueba. Si uno quiere entender, recuerda que corrientes intensas y campos variables producen fenómenos eléctricos y atmosféricos que impresionan. Descargas en puntas, luces de San Telmo, ruidos a los que el oído pone nombres mágicos cuando no sabe de dónde vienen. La segunda escena, la que convirtió un rumor en mito, tiene fecha en el cuento. Finales de octubre de 1943. El Eldridge estaría en el astillero de Filadelfia, listo para una prueba grande. Esta vez, no solo invisibilidad a minas, invisibilidad a la vista, inaudibilidad de radar, y algo que todavía hoy suena a broma grave: teletransporte. El sistema se activa, la niebla verde vuelve a engordar, la silueta se difumina, y de pronto desaparece ante todos. Minutos después, al otro lado de la costa, en Norfolk, el mismo barco se materializa con sorpresa de testigos que no lo esperaban. Dicen que uno de ellos, un marinero del mercante Andrew Furuset,
juró haberlo visto llegar como si el aire lo exhalara. Un rato más tarde, el Eldridge reaparece donde estaba. La alegría dura poco. A bordo no reina el festejo sino el espanto. Marineros desorientados, otros con la ropa pegada a la piel como si la energía los hubiese empapado, algunos fuera de sí, otros aparentemente intactos hasta que una risa fuera de lugar los delata. Y la imagen que hace que este relato nunca se vaya del todo. Hombres atrapados en el metal. Un brazo que sale de una mampara, un torso hundido en la cubierta como si la materia se hubiera vuelto blanda, y al regresar, hubiese agarrado carne y acero en la misma masa. Tratan de sacarlos. No hay cómo. Es la versión más cruel del regreso. ¿De dónde sale todo esto? No de partes oficiales, no de diarios de a bordo, no de memorias firmadas por capitanes, sale de cartas. En 1955, un escritor llamado Morris K. Jessup publica un libro sobre ovnis que mezcla especulación, física a media lengua y preguntas genuinas. Recibe un sobre. Adentro, una carta de un tal Carlos Miguel Allende, que también firma como Carl Allen. Dice haber sido testigo de un experimento naval que aplicó la teoría del campo unificado de Einstein y que resultó en invisibilidad y desastre. Escribe más de una vez, con tinta de distintos colores, con una ortografía caprichosa, con una imaginación que no descansa. Sus cartas hablan del Eldridge, de Norfolk, de Filadelfia, de fogonazos que parecen inteligencias. El rumor crece cuando alguien en la Oficina de Investigación Naval invita a Jessup a una charla informal y le muestra una copia de su libro con anotaciones en colores supuestamente del propio Allende y de otros dos supuestos comentaristas. Esa edición, reimpresa por una empresa técnica, alimenta a una mitología que ya encontró su ícono. El caso tiene papeles. No son oficiales, no son sólidos, pero existen. El nombre de Allende se vuelve contraseña en bares y reuniones. Él afirma haber servido en el Andrew Furuset y haber visto al Eldridge desaparecer. Otros citan a un camarero que conocía a un marinero que conocía a otro que también vio. Entre tanto, Jessup se deprime, su vida entra en una espiral que los amigos no saben detener y en 1959 se quita la vida. Nada une de forma directa su muerte con el caso, pero esa coincidencia consolida la leyenda. Cuando un investigador que tocó el borde del secreto muere, el público no resiste la tentación de decir que lo halló. No encontraba pruebas. Encontró un final. La historia adopta ese episodio como un sello de agua. A partir de los años 70, con la fiebre de lo paranormal en la cultura pop, el experimento se reinventa. Libros y documentales multiplican detalles. Dicen que el proyecto se llamaba Rainbow y que implicaba bobinas gigantes en cubierta, generadores dentro de la bodega y una serie de pulsos que curvaban luz y espacio. Dicen que parte de la tripulación quedó invisible por días, que uno se prendió fuego al encender un cigarrillo porque algo en su cuerpo no había terminado de regresar, que dos hombres desaparecieron a la vista de sus amigos en una cantina como si hubiesen dormido demasiado la resaca del experimento y el universo les cobrase la tardanza. En los 80 aparece un testigo más, Alfred Bielek, que dice haber sido uno de los marineros trasladados y más tarde uno de los protagonistas de proyectos de viajes temporales en Montauk. Su relato es cinematográfico, lleno de detalles, lleno también de contradicciones. Pero el mito ya no exige coherencia, exige escenas, y se las dan. Ahora bien, cuando uno baja la vista a los registros, la música cambia de tono. Las bitácoras del Eldridge señalan que el barco fue botado en julio, comisionado en agosto en Nueva York, que su alistamiento ocurrió en las Bermudas, que en otoño escoltó convoyes a Casablanca y que la cronología no lo ubica en Filadelfia, el día exacto que la leyenda propone. Veteranos de su tripulación han dado entrevistas tranquilas donde cuentan una vida a bordo sin nieblas verdes. Oficiales de la época han explicado que apagaban y encendían sistemas de desmagnetización,
que veían luces de San Telmo jugar en la arboladura y que cualquier espectador a distancia podía confundir ambas cosas con milagros. Los registros del puerto de Norfolk no confirman materializaciones instantáneas. Las compañías navieras que operaban al Andrew Furuseth no guardan informes sobre aquel día. La Marina, cuando se le pregunta, responde con paciencia que no hay documentación de un experimento de invisibilidad óptica y menos de teletransporte. La palabra rainbow, que algunos citan como clave, fue un código de otra cosa, asociado años después a tecnologías de reducción de firma radar, no a un truco mágico en plena guerra. Eso no significa que en Filadelfia no se investigara. Durante el conflicto se hicieron pruebas con camuflajes ópticos, con pintura de baja reflectividad, con humo denso para ocultar movimientos en puerto, con trucos de iluminación para borrar perfiles de noche. Se probó también una idea de laboratorio que parecía sacada de un libro de ilusionismo. Proyectores de luz para confundir distancias y direcciones, espejos y lonas para desdibujar siluetas, geometrías que engañaban periscopios. Nada de eso requirió curvar el tejido de la realidad. Todo usó electricidad, cables y el viejo talento humano para engañar al ojo enemigo. Si uno mira con cariño, puede leer en esas técnicas la acepción verdadera de invisibilidad. Ser difícil de ver, de fijar, de apuntar. En tiempos donde las emociones pedían milagros, el rumor decidió coronarlas. Queda el elemento más perturbador del cuento: los cuerpos en el metal. Imaginemos por un momento cómo se arma una imagen así. Un taller donde se sueldan refuerzos, un marinero distraído, una lazada que aprieta fuerte, un accidente que deja a alguien atrapado donde no debía. Años más tarde, al contarlo, el recuerdo convierte hierro y carne en fusión. O vayamos a otra psicología. Un oyente de radio escucha un chisme de cantina. La cerveza añade un adjetivo, la memoria añade un segundo y la vanidad hace lo propio. El resultado es un cuadro invencible. Colegas que han servido en estos barcos te dirán algo más simple. Nunca vieron ni oyeron semejante cosa. Y cuando un rumor grueso no encuentra eco en quienes vivieron ahí, conviene ajustar el volumen. Te estarás preguntando por qué. Si la cronología y la física se empeñan en desinflar, la historia no se muere. Primero porque es elegante. Un barco, la ciencia de Einstein convertida en acto, una niebla verde, una desaparición, una reaparición y un precio trágico. La estructura narrativa es perfecta. Segundo porque el secreto de guerra, real y pesado, cubrió tantas tecnologías nuevas, que el público aprendió a asociar silencio con maravilla. El radar nació a la sombra. El sonar maduró en silencio. Decenas de mejoras se probaron sin micrófonos ni prensa. En ese ambiente, un «no tengo información» delata menos una negación que un hábito. Tercero, porque la época posterior añadió combustible. Los 50 y 60 con sus proyectos encubiertos, los 70 y 80 con su cultura de conspiración, los 90 con Internet listo para multiplicar fotocopias. Y cuarto, porque, de tanto repetir un nombre, la geografía termina amoldándose a la historia. Vete a Filadelfia y pregunta por el experimento. Siempre aparecerá alguien que te cuente una versión propia. Hablemos un segundo de física sin ahogar a nadie. Invisibilidad óptica real implica manipular la trayectoria de la luz alrededor de un objeto. Eso requiere metamateriales que ni siquiera hoy manejamos a gran escala ni en todas las frecuencias. Invisibilidad a radar exige absorber o desviar ondas, como hacen los aviones furtivos, que no son invisibles, pero sí menos visibles. Teletransporte de materia no es llevar átomos de aquí a allá por arte de magia. Lo que hoy llamamos teletransporte en laboratorio es transferencia de estados cuánticos entre partículas entrelazadas, no traslado de un barco con 200 hombres. El campo unificado de Einstein nunca fue completado en términos operativos. La idea de que en 1943
alguien haya construido en la cubierta de una escolta un aparato que doble el espacio y enrolle la luz, pertenece al territorio delicioso de la ficción. Y la ficción está bien, siempre que no olvidemos que la física, cuando falla, no falla en silencio. Rompe, quema y deja huellas. Si algo como eso hubiese ocurrido, el muelle se habría vuelto un laboratorio de emergencia, y los papeles habrían dejado a su paso, al menos, el rastro de lo que se intenta ocultar. Volvamos a los hombres, porque esta historia es suya. A la tripulación del Eldridge le tocó un destino menos poético y más duro: acompañar convoyes en el Atlántico, cruzar aguas donde cualquier estela podía esconder un periscopio, vigilar la superficie con la espalda tensa, respirar la mezcla de sal y aceite que no se va de la ropa. Muchos de ellos, años después, leyeron o escucharon que en su barco había ocurrido un milagro terrible y se rieron como solo se ríen los viejos marineros. Otros se molestaron. Nadie quiere que su vida sea borrada por un cuento que niega lo que de verdad hicieron. En 1999, algunos de ellos se reunieron y publicaron una carta simple y eficaz. Nunca participamos en nada parecido. El barco no estuvo en Filadelfia en esa fecha. La desmagnetización era rutinaria. No hubo nieblas ni hombres en paredes. Dicho de otra manera, nuestra historia vale por sí misma. Y sin embargo, la película se rodó. En 1984, una producción llevó a la pantalla el Philadelphia Experiment con música, persecuciones y romance. Ese filme fijó en la cultura visual la imagen de la nave envuelta en energía y de los marineros atrapados en el acero como insectos en resina. El cine no está obligado a la veracidad, está obligado a la eficacia, y su eficacia fue total. A partir de allí, incluso quien conocía las refutaciones llevaba en la retina una verdad alternativa. Alguien que fue a la proyección de la tarde salió con ganas de contarlo de noche. Y el mito agradeció el favor. No temas. No vamos a cerrar con un sermón contra la imaginación. Precisamente porque nos encanta imaginar, quiero proponerte otra forma de mirar este caso. Piénsalo como un espejo. La historia devuelve lo que llevas. Si buscas maravilla, te la da. Si buscas crítica, también. Si te importa la ética de la memoria, te lanza una pregunta que duele. ¿Por qué nos atrae más un milagro mal contado que la realidad de cientos de técnicos y marinos que, con tecnologías legítimas, hicieron posible que miles de vidas y toneladas de suministros llegaran a puerto? Quizá porque el milagro nos ofrece una respuesta total, y la realidad apenas nos da trabajo silencioso y progreso incremental. Quizá porque lo imposible seduce y lo difícil aburre. Quizá porque nos cuesta vivir sin un secreto grandioso. Entonces, si mañana alguien te pregunta por el experimento Filadelfia, puedes contestar sin perder el brillo en los ojos. Diles que la historia es hermosa, que nació de cartas excéntricas y de una época verdad con gusto a misterio. Diles que alrededor hubo ciencia real, de la que no merece burlas. Diles que hubo una guerra que exigía silencio, y que ese silencio se convirtió en abono perfecto para la imaginación. Diles que los registros dicen una cosa y los mitos otra, y que a veces el entretenimiento se escribe mejor que los informes. Y diles también que lo importante de una buena leyenda no es solo creerla o negarla, sino usarla para aprender. Aprender a distinguir cuando una luz de San Telmo es electricidad en el aire y no un fantasma. Aprender a reconocer cuándo el secreto protege vidas y cuándo solo protege reputaciones. Aprender a agradecer a quienes trabajan sin crédito para que los barcos naveguen mejor. Imagina por última vez la cubierta. El viento caliente del verano en Filadelfia, el olor metálico del astillero, un marinero joven que mira hacia el horizonte y se pregunta qué demonios le espera al otro lado. No sabe nada de campos unificados ni de teletransportes. Sabe en cambio de tornillos, de guardias, de café pésimo y de cartas que llegan tarde. Ese joven,
que ahora sería un abuelo si siguiera aquí, es el verdadero protagonista de cualquier historia naval. Si un día, por error o por necesidad, alguien activó en su barco algo que no entendía, ese alguien fue obediente y valiente. Si no activó nada fuera de lo común, también. La invisibilidad que sí existe es la de quienes hacen su trabajo sin que los veamos. A esos, de vez en cuando, hay que devolverles luz. Tal vez ese sea el cierre más justo para un tema como este. El experimento Filadelfia funciona como cuento y falla como archivo. Es magnético como anécdota y frágil como prueba. Nos enseña más sobre nosotros que sobre un destructor escolta. Nos recuerda que el deseo de creer convive con la obligación de pensar, y que ninguna niebla verde, ni literal ni metafórica, debería impedirnos ver lo que realmente importa. La próxima vez que escuches un rumor que te fascina, hazle dos preguntas simples. ¿Quién lo cuenta y con qué gana? Si las respuestas te dejan tranquilo, disfruta. Si no, baja el volumen y mira alrededor. A veces, el verdadero misterio está en la bodega perfectamente ventilada, en la bobina que desmagnetiza sin brillar, en el ingeniero que corrige una vibración durante horas para que nadie se maree. Ahí también hay milagros, aunque no lleven ese nombre. Y si algún día la ciencia nos regala algo que hoy suena imposible, ojalá nos encuentre con la humildad suficiente como para aceptarlo sin fabricar cadáveres en las paredes. Hasta entonces, el Eldritch navega donde siempre navegó, en el mar paciente de las historias que no necesitan ser verdad para recordarnos que el mundo, incluso sin trucos, ya es bastante extraordinario.